Muy buenos días a toda la población juleña. En esta oportunidad nos encontramos con el licenciado Martín Mamani Canagua para abordar el tema de Juli, cuna de la Diablada. Como sabemos, el día de mañana se tiene previsto un conversatorio en el Teatro Municipal de la ciudad de Juli a las 9 de la mañana. Al respecto vamos a hacer una entrevista previa sobre este tema que es la Diablada. Vamos a iniciar con la siguiente pregunta. ¿Por qué se le dice a Juli la cuna de la Diablada? No sin antes saludarlo. Muy buenos días. Buenos días con toda quizás la digna audiencia y también con todas las redes sociales. Una bonita oportunidad para compartir las pequeñas experiencias. El quien habla es juleño de nacimiento y también que es importante el tema de la Diablada, porque siempre tiene una particularidad en el cual es necesario. No es el que lo sé todo, pero sí es importante el poco conocimiento que se puede compartir. Usted me comentaba que también está plasmando algunos escritos relacionados a la Diablada. No sé si nos puede más o menos contar sobre estos escritos que usted viene realizando para que toda nuestra población conozca sobre este tema. Bien, Juli en principio, colonialmente vamos a hablar, fue fundado el 2 de abril de 1565, porque también los españoles han tardado más de 28 años, porque en 1532 llegaron la conquista a Cajamarca, y esto definitivamente ha tenido su proceso de evolución. Y cuando llegaron a Juli, definitivamente entra a tallar la catequización aquí. Los primeros, la hermandad de los dominicos llegaron casi ya en el año 66, en 1566, y el objetivo era construir los centros de adoración, es decir, los templos coloniales. Hoy por hoy tenemos los vestigios, por ejemplo, el templo de Santa Bárbara, el templo de Asunción, el templo de aquí, la catedral principal de Juli, es San Pedro, y también San Juan y Santa Cruz de Jerusalén, más particularmente llamado aquí la Roma de América. Pero si nosotros entramos a tallar en este proceso, uno de los objetivos era quizá expandir la conquista y el territorio. Pero sí, también aquí en Juli se decidía desde el virreinato, delegaban aquí a personajes importantes como a caciques, y por supuesto también se forma el cabildo, y los cabildos justamente para construir los templos a través de sus hijos nobles, y se llamaba el centro de educación que al frente, lo que es el centro de educación cultural de los hijos nobles, y hay otros lo he dicho de los indios nobles, pero era de los hijos nobles de los que vivían aquí, los nativos. Entonces, esto prácticamente ha tenido una trascendencia en el cual que también muchas veces aquí a Juli también se le denomina Juli la cuna de la Diablada. Entonces, esto tiene un testimonio. En el año de 1606, por ejemplo, ya expone su libro, iniciado, tantos años ha pasado, Ludovico Bertonio, un italiano, en el cual era jesuita. Ya él vino aquí en 1576 y empieza a tallar con mayor fuerza, y una vez entrado a esto, prácticamente utiliza una estrategia en el cual de quizás hacer cómo conquistar, hacer conocer el bien y el mal. Entonces hace descubrir a un ángel, y cubierto el ángel prácticamente tenía que vencer a través de una danza del canto a los 7 pecados capitales que no estaban representados, ¿no? de los 7 males que hay que vencerlo. Pero la cultura aymara, lupaca, definitivamente no ha tenido la aceptación así directa. Y por eso tenía que verse, por ejemplo, una de las que han entrado a tallar también ha sido que los que viven aquí no se dejan conquistar, mejor que paguen impuestos. Entonces se crea, por ejemplo, las cajas reales. Chucuito es el cajero del real, de la realeza de aquí de Juli, porque evidentemente entra a tallar, y de ahí se dispone que vayan a Potosí, a las minas de Oruro, a las minas de Potosí en Bolivia.
Pero si nosotros entendemos esta evolución, entra a tallar, por ejemplo, desde Cajamarca, tantos años que había pasado, ya más de 40 años, y que no nos diga también que ha venido pues, desde el lado sur. Primero ha sido visitado Juli, pero si nosotros hablamos, por ejemplo, de la fundación, que hay más discrepancia con Oruro, es definitivamente que Oruro colonialmente nace pues, en 1595, y eso lo dice así porque llega uno de los primeros sacerdotes. Y aquí era uno de los grandes expositores que nosotros defendemos, es por ejemplo la escritura del diccionario de la lengua aymara, ¿no? Y eso es el diccionario que Ludovico Bertonio ha escrito. Y para nosotros es quizás es un documento que nosotros preservamos históricamente, y mira cuántos años ha tardado para escribir esto. Incluso tenía que ver, digamos, la cultura en el cual el proceso, cómo se ha conquistado, pero ellos primero tenían que aprender el aymara, y el aymara prácticamente conquistado, porque hablaba quizás mejor que nosotros, porque había uno de los Andrés de Martín, que también ha sido uno de los baluartes para que tenga a tallar, por ejemplo, esta escritura, en el cual es una obra maestra para nosotros. Y no solamente eso, si nosotros visitamos a los templos, a lugares arqueológicos, siempre vamos a ver, por ejemplo, la serpiente puma y la diableza y el ángel. Entonces, esas cosas para nosotros nos hace que el hombre antiguo expresaba pues en su cultura, su vivencia, digamos, en pinturas, ¿no? Quizás en la parte de la arquitectura, entonces en la parte de la representación. Y una de las obras maestras que ha tenido que expresar, por ejemplo, y yo no lo voy a decir que cómo se ha catequizado aquí, porque lo dice textualmente, ¿no? Por ejemplo, si a Ricardo, por ejemplo, a Arbulú, un maestro, un doctor, cuando hace una carta dice que aquí, con el canto y con la danza, ¿no?, conquistan a los nativos. Entonces, ¿quién quizás representando los 7 pecados capitales? Mira, uno de los grandes, quizás lo hice en 1577. Mira, cómo ha evolucionado este personaje también, y lo que nosotros debemos tener en consideración, por ejemplo, lo que ha dicho pues Ludovico Bertonio, ¿no? A ver si nos puede mostrar mostrar y a la vez también señalar para toda la población qué es lo que se señala a través de nuestros antecesores, como lo es Ludovico Bertonio. Uno de los antecedentes, por ejemplo, dice en 1576, llegan los misioneros jesuitas, expresa Arbulú, ¿no?, quienes dieron jerarquía, autoría y mayor esplendor a Juli hasta su expulsión en 1737, ¿no? La importancia de un pueblo para la evangelización de miles de nativos del Titicaca fue la consolidación de la construcción de los templos, pero la jerarquía más grande válida era a través de la interpretación de los 7 pecados de capital, como dominio que lo tenía es a los ángeles, ¿no? Pero sí también quizá no le voy a expresar, porque si yo voy a transcribir las cosas va a ser distinta. Entonces es mejor expresar cómo personajes importantes lo expresan de la manera muy, quizás no muy didáctica, pero muy singular, lo que es aquí a Juli, cómo tipifica, por ejemplo, es bueno también Ludovico Bertonio, y mucha discrepancia sobre esta situación, ¿no? Pero ¿qué vamos a discutir sobre un personaje que ha sido muy importante aquí, ¿no? Es más, la plaza donde estamos ubicados también es conocido como Plaza de Ludovico Bertonio. Ludovico Bertonio, y esto definitivamente nadie lo va a discrepar frente a esta situación, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos ver, digamos, es hacer de conocer, sustentar por qué, por ejemplo, Ludovico Bertonio lo expresa en su texto. Mira, Ludovico Bertonio
que se editó en Juli en 1602. ¿no? Las dice expresamente en el diccionario Aymara. La ciudad de Juli es famosa por sus templos. La llaman también la Roma Aymara, y es precisamente en esta ciudad donde la iglesia hace representación de los 7 pecados capitales para cristianizar a los lupacas. Es uno de los centros culturales donde más se difunde el diablo, y no podemos quizás nosotros cometerlo, si lo dice Ludovico Bertonio aquí. Alguien que vivió con tantos años. Que ha vivido tantos años y ha escrito el libro. Entonces, esta es una obra maestra. Aquí ha sido prácticamente de ahí cómo se ha conquistado, quizá a través de un canto. Y lo dice también los mismos personajes, ¿no? Lo dice en una carta, por ejemplo, dirigido a Diego González Holguín, ¿no? Dice, los jesuitas en su misión en Juli, dice, enseñaron a los nativos un canto, danza sobre los 7 pecados capitales, y como los ángeles vencen a los demonios para cristianizar a los habitantes de la zona de Juli, conocida como la pequeña Roma de los Indias. Juli es uno de los centros culturales donde se difunde la figura del diablo. Ancianos aymaras exponen cómo se recogían la batalla y también cómo vencían a los demonios. Mira, yo no lo digo, ahí está expresado. La historia. No, yo no me invento tampoco. La historia lo dice en todo caso. Lo dice todo. Y quizá el tiempo también va a faltar porque queremos ver a tallar también uno de los personajes quizás importantes para nosotros para defender la cuna que Juli es la cuna de la diablada, es justamente pues Ludovico Bertonio. Hay muchos, por ejemplo, me hace recordar aquí a uno de los personajes, por ejemplo, tenemos a J. Alberto Cuentas, que lo detalla que es él mismo, porque también es uno de los grandes historiadores que dejó obra, J. Alberto Cuentas Zavala, quien también sobre la fundación de Juli lo ha hecho pues con un poquito más detallista, amplitud, y lo menciona cómo ha sido el proceso de la época pre-inca, incanato de la colonia, entonces, pero aquí nace de la época colonial. Entonces, eso también nosotros, quizás de la época, me gustaría, por ejemplo, lo que dice también J. Alberto Cuentas, en el sentido de que antes de la colonia ya se exponían también algunos argumentos acerca del anchancho, del supaya, ¿no? Que también influía quizás en el mal, ¿no? Pero no dice que en aquí danzaban, hay que ser sincero eso. Sí ya entendían por qué hay que vencerle al mal, pero en la época colonial, con danza, aquí dice bien claro, con danza, con canto, con el drama, con el teatro, prácticamente se utilizaba una estrategia quizás para la catequización a los aymaras en la zona de todo el altiplano, y desde luego la cuna es pues Juli. Muy bien, interesante realmente todo el recuento histórico que nos acaba de contar usted, y a la vez también queremos consultarle o preguntarle si es que usted participa de algunas actividades dancísticas de nuestra ciudad de Juli. Desde luego nosotros hemos participado desde ya muy niños, por ejemplo, fundando la agrupación de zampoñistas, quizás aquí la nueva generación en Barrio Chinchaya. Hoy por hoy participamos en la agrupación de zampoñistas Juventud Choclos. Hemos participado también quizás en los tincos del Barrio Chinchaya, hemos ido en la morenada de San Juan. Hoy por hoy estamos participando pues uno de los que estamos participando en las luces es también de la Cuyagada Fe y Paz. Y siempre hemos sido partícipes, por ejemplo, acerca de uno de los que nosotros tenemos como cultura ancestral también, es de la acción cultural Carapulis y Quenaquenas, 14 de septiembre de aquí de la ciudad de Juli. Desde luego también hemos tenido oportunidad de bailar los cusillos en aquellos buenos tiempos, con los amigos, con las promociones de aquel entonces, y creo es bonito participar eso.
también año tras año hemos sido partícipes también, no solamente aquí en la ciudad de Juli, también participamos en la ciudad de Juliaca, en la ciudad de Puno, que actualmente el quien habla integra también la morenada Orcapata en el bloque de los Nietos. Compartimos ya muchos años, es una bonita oportunidad que nos interesa, digamos, estos aspectos históricos, porque no soy el historiador quien puede, pero sí como una persona interesada, que siempre también hemos sacado una revistita, tenemos una revista, el Marcaja, ¿no? El Marcaja, y porque Juli se caracteriza, por ejemplo, de tener revistas a través en el cual nosotros escribíamos, porque no había una gran escritura, a través de unas pequeñas escrituras que también poco a poco ha evolucionado. Hay mucho, me hace recordar, el señor Mesa, por ejemplo, el señor Oscar Velasco Mesa, hace un gran escritor, Javier Espesúa Serrano, con Lullimarca, y que también aquí tenemos al señor Marcelino Villagra, al señor Pedro Antonio Villegas, al señor Peralta, por ejemplo, uno de los mejores poetas también que hemos tenido, al señor Castillo, Olegario Castillo, y hoy por hoy quizás que muchos han descansado en paz, pero han dejado unas obras maestras, particularizando de Juli quién era, por ejemplo, la morenada Pisa Pisa de aquellos tiempos, ¿no? Me habla de 1895, quizá Juli también ha sido parte de la primera moneda, así sucesivamente, de una cultura de evolución, pero lo que más importa en estos tiempos, porque vamos a tener también alguna particularidad de la morenada, ¿no? Lo que se pisaba aquí es pues la primera morenada en el cual que ha entrado a tallar, hoy por hoy se sigue, poco a poco hay una evolución. Juli es un lugar, yo no lo digo porque de vestigio arquitectónico, en el cual solamente las obras maestras de aquellos años se puede ver. Es indiscutible, por supuesto, ¿no? Referente a la Diablada también, nosotros, apreciamos de que en la actualidad también, por ejemplo, en la escuela 891 es una costumbre danzar esta danza, además de otros grupos y gremios que se viene generando de forma transgeneracional también este tema a los niños, es que se les continúa inculcando este tema de la Diablada. ¿Qué opina usted sobre este tema de seguir inculcando a las nuevas generaciones con nuestras costumbres y tradiciones dancísticas? Mira, una de las instituciones educativas que han llegado a tallar para difundir es la institución educativa 891, ¿no? Daniel Espesúa Velasco, dirigido por el profesor Neil Arteta, ¿no? Y esto ha dejado quizás como una herencia que ellos siguen cultivando cada 8 de diciembre, siguen danzando los niños, pero es una manera de promocionar que Juli es parte de esa cultura, pero que también aquí hay una asociación de la ABOVIC y aquí también ha sido parte, ¿no? Promovido también por la familia Bustillos, ha sido también por Abad Vizcarra, la familia Chacolla, en el cual han tenido quizás remembranza y continúan bailando, continúan danzando, pero sí, eso ha entrado ya en esta época, en la época del 90, ¿no? Pero más antes se expresa, por ejemplo, como lo dice Gamaliel Churata, uno de los grandes escritores a nivel de Puno, más reconocido, hace una pequeña remembranza quizás en un diario también escrito, que en una obra lo dice: son las primeras representaciones en Juli que se exponen los diablos de la época colonial, aquí en el Arco de la Asunción. Y eso todo el mundo conoce, cuando 4 diablos de aquellos tiempos se exponen, y lo hace remembranza que Juli se consagra quizás como el origen de la Diablada, pero lo dice de la otra manera, no lo dice de la cuna, sino lo dice, ahí es el origen de la Diablada. Porque también es un intérprete que sabe que aquí se ha conquistado utilizando quizás la danza de los 7 pecados capitales para la cristianización. Entonces, todo esto también hace que muchos personajes, por ejemplo, que haga que Juli no solo sea capital y cuna de la Diablada, también del charango,
así como lo dice, por ejemplo, el gran ayacuchano, ¿no? El único intérprete quizás que descanse en paz, lo dice, Juli también es cuna del charango, ¿no? Y esas son particularidades que a veces podemos expresar. Lo que quiero adicionar quizás para en la parte final también es importante, quizá hay muchos personajes que han discrepado. Si y colonialmente no se hizo eso, por ejemplo, en la parte de Oruro, y no lo difunde porque no hay un escrito de aquellos tiempos de ellos, nace pues, por ejemplo, en 1906 son los que bailan, según ellos, tienen claro, ellos tienen en Oruro. Ahora, Oruro, desde luego, en 1595 es el inicio colonial. Entonces, pero si nosotros comparamos definitivamente, Juli es la cuna de la cultura. El quien habla también ha visitado personal para ver, he escrito, claro, tienen que, pero no demuestra desde el año, así como Juli, como Ludovico Bertonio, que ha expresado, aquí se ha danzado. Ahora, la única polémica que podemos tener, por ejemplo, que si es en 1905 o 1906 su primera diablada que han expresado, entonces podemos hablar pues aquí de la quizás de los sicures del barrio Mañazo, en el cual ya danzaban un grupo de diablos y también interpretaban la diableza, en el cual que en 1895, ¿no? Y si vemos más allá, también Juventud Obrera tiene quizás su particularidad, que en 1995 es el inicio, o sea, quiere decir, en 1895 hay mucha diferencia con 1900, ¿cuánto ha evolucionado entonces en Puno? Quiere decir que también, a pesar de eso, que Puno es más antes antiguo la diablada en acá. Y eso no lo digo yo, siempre me gusta expresar. Por ejemplo, este es una recopilación en el cual quizás es importante expresarlo acá. Lo que dice, ¿no? Dice el origen o el orden cronológico, por ejemplo, dice, Sicures del barrio Mañazo ha sido en 1892 su fundación. Mira. Luego Juventud Obrera en 1909, ya después de Oruro. Ahí sí podemos decir después de Oruro. Tradicional Diablada Porteño en 1962. Asociación Folclórica Espectacular Diablada Bellavista en 1963. La Diablada Confraternidad Victoria en 1965. Conjunto Diablada Azoguine en 1969. Confraternidad Diablada San Antonio en 1970, conjunto folclórico Diablada Confraternidad Huáscar, por supuesto, son del año 68. Desde luego después nace pues la Policía Nacional, las Centinelas y otros que son recientemente, ¿no? Mira, desde luego hay una particularidad en el cual son pues del año 90, de 1900, en el cual evoluciona tanto en todo el altiplano, y esto se tiene que tipificar con mucha delicadeza, que definitivamente como juleño el quien habla también sostiene a través de lo que ya he expuesto, que Juli es capital de la diablada y es cuna de la diablada, ¿no? Ojalá que haya aportado lo poco, pero podemos hablar más allá todavía del proceso de evoluciones poco a poco, pero quiero expresar lo poco que he compartido también con mi sencillez que he tenido, decirles muchísimas gracias a cada uno de ustedes por esta oportunidad. Sí, la verdad que estamos muy agradecidos con usted y esperemos que también pueda ser partícipe de las actividades que se vienen, como es el día de mañana el pre-congreso de la Diablada aquí en Juli, y también se tendrá luego el congreso de la Diablada en sí el día 25, 26 y 27 de octubre de este año. Muchas gracias por también darnos este espacio y esperemos también tenerlo en otra oportunidad. Licenciada Nidia, una bonita oportunidad, quizás nos comprometemos para estar en estos eventos siempre que también nos alcance una invitación, y vamos a estar por ahí, y creo como juleños debemos hacer siempre hincapié, defender nuestra cultura.
y porque nosotros, lo nuestro, definitivamente tiene que difundirse a través de una promoción estratégica a nivel de un marketing, porque se trata de marketing de cultura de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Ahora sí, muchas gracias. A ustedes.